Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight, nuevamente con Laura Chaval. Seguimos conversando sobre el fascinante caso El Eternauta que todos estamos atentamente siguiendo en Netflix y hay quienes dicen que hay que verlo por segunda vez porque hay muchos detalles que no se ven en la primera vez y que hay que verlo dos veces. Así que muy bien a los productores, estoy fascinado con el Eternauta. Cuando aparecieron los bichos, y sin querer spoilear, ¿no es cierto?, la serie, yo dije, wow, ¿qué es esto, no? Así que bueno, estamos en el tercer episodio y como les comentaba, vamos ahora sí a hablar de qué es lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde estamos justamente apelando a aquella nulidad de marca que había sido, ¿no es cierto?, rechazada por la Cámara de Apelaciones. A ver, contanos un poquito, Laura, cómo fue el trámite ante la Corte Suprema. Bueno, fueron 5 años ante la Corte, Ujú, eh, y yo siempre digo, bueno, que se empezó a ver una luz al final del túnel con el dictamen de la Procuradora Fiscal, ujú, la doctora Irma García Neto, en donde, bueno, claramente señaló la existencia de cosa juzgada y la interrelación entre el derecho de autor y las marcas, en base a cual después la Corte fundamenta un poco su fallo. La Corte, en definitiva, bueno, dicta sentencia el 10 de julio del 2018. ujú, Hay una cosa que es llamativa, que es que, bueno, que se hace lugar al recurso extraordinario y la Corte no manda a dictar una nueva sentencia, sino que dicta sentencia, ok. lo cual es bastante novedoso, digamos, raro, pero en realidad dice, bueno, dado el tiempo transcurrido de esta causa, ¿m? Me aboco a dictar sentencia. Y dicta sentencia. Como te dije, básicamente se basa un poco en el dictamen de la Procuradora Fiscal. Lo primero que dice es que en las instancias anteriores se limitaron a evaluar la existencia de cosa juzgada de una manera muy superficial. Mm. Y así entiende bueno, que en primer lugar el juez eh, no había tenido en cuenta que el contrato de cesión de derechos de autor entre Elsa Sánchez y Scuti había sido decretado nulo, que tampoco había tenido en cuenta que en esa sentencia en donde se decretó nulo el contrato ya se había tratado la defensa de Scuti de que él era titular de los derechos de autor por la supuesta cesión que le habría hecho Estergel en vida. Ujú. Y que bueno, que la cuestión atinente a los derechos de autor era un tema que se encontraba resuelto y pasado en autoridad de cosa juzgada, y que obviamente ello impide reeditar el conocimiento sobre el alcance de los derechos de autor cuando dichas cuestiones ya fueron tratadas, tuvieron un debido debate y prueba. Interesante. Obviamente acá ya estamos hablando con la vida de Oestergel, ya no estaba más. No, no, Eh, Oestergel de hecho no estuvo más desde el año 77, con lo cual no fue parte él en vida de ninguno de estos pues yo me temas. refiero a la viuda Ah, de... no, la viuda no, ni la viuda ni Solano, es una deuda que siempre me quedó. Ninguno de los dos estuvieron vivos al momento de la sentencia de la Corte. Más que una deuda tuya, es una deuda del sistema judicial, ¿no? Bueno, sí, sí, coincido, Vos pero poco podés hacer, la verdad, pero bueno. sí, Este, y contame, Laura, ¿este fallo salió con voto unánime de todos los miembros de la Corte? sí. Interesante. Sí, a ver, Rosenkrantz lo único que dice es que no corresponde dictar sentencia. Ok, digamos que dijo vuelva a cámara, nada más que se opuso a eso, nada más. Ok. Sí, Ok, entonces para ir repasando, entonces la Corte Suprema, ¿no es cierto?, dice que la obra El Eternauta le pertenece al autor y que las marcas pertenecen entonces al titular de ese derecho, ¿es así? claro. La Corte básicamente habla de dos temas, de la cosa juzgada y después entra a tratar el tema de la relación entre el derecho de autor y marca.
Ok. Lo primero que dice es que claramente son dos derechos distintos, Ujú. pero que la titularidad de la obra, en este caso, le daría el fundamento jurídico, que en la ley de marcas se llama interés legítimo, Ujú. para ser titulares de una marca. Claro. Y que este interés legítimo que exige la ley de marcas tiene que ser interpretado en un sentido amplio, porque si no, dice, signos distintivos como títulos de una obra que han ya quedado inmersos en un tráfico comercial, Claro. quedarían huérfanos de una tutela jurídica Claro. debido a la falta de una disposición terminante en la ley de derecho de autor, que Claro. es un punto súper interesante como para varios capítulos más que No, no, exceden bueno, un esto es lo que poco yo quiero, esto, digamos, pero la realidad es esa. La ley de derecho de autor en realidad habla del título, pero nunca de la protección del título en claro. sí. Más ¿Mm? allá de que estemos hablando del Eternauta y lo fascinante del caso, claramente me parece que esta es una de las piedras fundamentales de la doctrina, ¿no es cierto?, del caso Eternauta, ¿no? Es decir, esto de cuando una obra es muy conocida, no es necesario, ¿no es cierto?, registrar la marca porque si no es como que estamos perjudicando al titular del derecho de autor, ¿no? Sí, de hecho concluye diciendo que en estos casos, cuando el título corresponde, cuando el título de la obra corresponde también al del personaje principal, la posibilidad de registrarlo marcariamente tiene que haber una autorización expresa de los autores para poder registrarlo como marca. Perfecto. Así que esto sería como, ¿no? Ahora, yendo al nudo gordiano del derecho de propiedad intelectual, esto como sería esto es como la doctrina principal del caso Eternauta, Laura. Y Ok, sí, definitivamente. perfecto. Entonces, repasando, Scuti sostuvo que era titular del derecho de autor, pues acá hay un montón de hechos Sí, que son como contradictorios de parte de Scuti, ¿no? Porque él inicialmente claro, sostiene, yo soy titular de esto, ¿no es cierto? Porque exacto. fundado en el contrato firmado en 1975, ¿no? Sin embargo, poco tiempo después, en el año 1980, le pide permiso, creo que a la viuda de La Oesterheld, viuda. para hacer como una tercera edición de la obra. Y luego, 2 años más tarde, en 1982, creo que le pide una cesión de derechos a su favor. Entonces, acá la pregunta es, pará, si vos te considerabas que eras titular del derecho de autor en 1975, ¿por qué razón volviste a pedir permiso 2 veces después? Acá hay una especie como de teoría de los propios actos. Sí, definitivamente. Definitivamente es muy interesante lo que estás planteando. Es un tema que nosotros planteamos muchísimo a lo largo de todas las causas que hubo. Y el problema fue que en definitiva, porque se quedaron con que no se había aprobado la firma de Oestergel en el contrato de la supuesta cesión de derechos de Oestergel a favor de Scuti, pero nunca nadie analizó en detalle qué era lo que ese contrato en definitiva cedía. Ujú. Y si uno lee ese contrato, eh, es un documento muy escueto en donde habla de venta, no de cesión, de 360 páginas originales de la obra con derechos sobre dicho material. Mm. Entonces, para poder entender esto un poco, es necesario hacer previamente, bueno, para los que escuchen, eh, hay un principio básico en el derecho de autor que no hay donde no hay que confundir lo que es el soporte material de la obra con la obra en sí misma. Un ejemplo muy sencillo, yo compré un libro y compré ese libro. No compré el derecho de autor de esa obra, no compré el derecho de adaptar esa obra, no compré el derecho de reproducir esa obra. Simplemente compré el soporte material donde está contenida la obra. Mm. Entonces lo que yo entiendo acá, que lo que pasó es, cuando Scuti compra las 300 páginas originales de la obra, no compró los derechos de autor. Porque si no, no se explica por qué años más tarde
Ya. va y le paga a la viuda para hacer una tercera parte de la obra, y por qué años más tarde va y le paga por una cesión total de derechos de autor, inscribe esos contratos en derecho de autor, ¿no? Él claramente, con su conducta posterior, que es fuente principalísima de interpretación de los contratos, nos está diciendo que él sabía que no tenía los derechos. Pero bueno, era de lo que se tenía para agarrar, le salió bastante bien, porque toda esta historia duró 30 años, hubo tribunales que le compraron lo que él dijo, el juez penal en primera instancia y después civil y comercial federal en primera y segunda instancia se quedaron con ese contrato. Entonces, bueno, pero sí, claramente había una conducta posterior totalmente en contra de la buena fe y, ¿no? Y de un obrar coherente que no puede ir en contra de una conducta anterior. Pero entonces, un poco para ir cerrando esta historia, Laura, es como que acá se discuten, o no que se discuten, pero es como que hay dos contratos, por así decir, y déjame que me explique. Un primer contrato que es 1975 entre Oesterheld, ¿no es cierto?, y Scuti, que era era por 360 ejemplares, por así decir, o 360 No, son los páginas. originales de la obra, es el Exacto, Eternauta original, exacto. dibujos Por la originales de obra, Solá. exacto, por la obra original compuesta de 300 y pico de páginas, ¿no es cierto? Bien. Pero después hay un segundo documento, que es el de 1982, que firma Scuti con la viuda de Oesterheld, que este es el documento que de alguna manera se pretende voltear por edición subjetiva, 954, ¿no es cierto? Entonces, hubo un primer contrato donde Scuti pretendió tener derechos de autor sobre algo que no tenía, porque era solamente para un ejemplar, y luego un segundo contrato de cesión de derechos, pero que se intentó voltear y que finalmente se volteó, pero por lesión subjetiva. ¿Es así? Sí. Bien, interesantísimo. Entonces, para ir cerrando esta historia, Laura, y ya corriéndonos un poco del caso, y ahora sí centrándonos en propiedad intelectual, derecho de autor, derecho de marca, ¿qué enseñanzas te deja y nos deja la historia El Eternauta, ¿no? Para aquellos que nos escuchan, para aquellos que escriben, que hacen obras, porque a veces me imagino, ¿no es cierto? Una editorial, habitualmente la gente que escribe o que hace obras no son, ¿viste? No están asesorados por abogados, etcétera, y a veces suelen firmar cosas que no corresponden, ¿no? Mucho. ¿No? Y suelen ser víctimas de abuso. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja el caso El Eternauta? Y yo te diría que la enseñanza principal que nos deja es, sobre todo en caso de títulos novedosos y de historias que pueden dar algo más allá, como esta adaptación cinematográfica, o también proteger el título, si es un título novedoso, que tenga un sentido, darle una protección marcaria. Si bien, como yo dije al principio, son institutos distintos y técnicamente protegen cosas distintas, la experiencia de este caso me dice que a pesar de que el título no corresponde a registrarlo como marca, acá se perdió muchísima plata por no haber tenido el título registrado como Mirá marca. vos. Bueno, O pero sea, una cosa, a ver, una cosa es la teoría en la facultad, o sea, por ahí a mí me escucha un especialista en derecho de autor y me va a decir, está diciendo una barbaridad. Sí, probablemente estoy diciendo una barbaridad, pero mm, yo estoy yendo a la práctica. Yo bien. sé la cantidad de negocios que esta gente se perdió, porque cuando venían a plantear algún negocio, obviamente se les mostraba, miren, está todo este juego. Y bueno, mucha gente decía que no, mucha gente se iba. Eh, y este señor Scuti y Ediciones Record generaron mucho daño, mucho daño. Eh, y sobre todo, como te digo, un juez federal compró, embargó toda la obra en base a una marca en la Feria del Libro. Tardamos 4 años en darlo vuelta, tardamos 18 años en nulificar las marcas. Entonces, si bien por ahí técnicamente no es la protección que le corresponde per se, porque está protegido per se por el derecho de autor, y bueno, gastate unos pesos
y regístralo como marca para evitar Interesante. siempre hay vivos y bueno, y te Es decir, no nos vas a ganar quedemos, en salud. es decir, no nos quedemos con el fallo de la Corte que avala la postura de que si la marca coincide con la obra no es necesario inscribirla, pero no nos quedemos con el fallo de la Corte, sino que demos un paso más y inscribamos inscribamos, no sé, el nombre o el título como marca, esto dices tú. Sí, básicamente sí, y también un poco tomando eso que dice la Corte, que la protección al título en las marcas es un tanto huérfana la ley de derecho de Ok. autor, ¿no? Es Y, mucho más fácil ir a proteger con un título de marca que con un derecho de autor. ok, y te hago una pregunta acá, Laura. ¿Podría, por ejemplo, inscribir como marca los Eternautas, el Eternauta, eh, porque no coinciden con la obra, pero lo estoy inscribiendo como marca con diferentes nombres que aluden de alguna manera al título de la obra? ¿Podría hacer eso yo como... Tercero, no. Yo entiendo que no, 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 porque, digo como titular de la obra, digo como... como titular de la obra, sí, por supuesto. Ok, ok, bien. Y por ejemplo, ¿podría inscribir también como marca el nombre del actor principal, digamos, el personaje que hace Ricardo Darín? ¿Lo puedo inscribir? Gonzalo, sí. No, qué interesante. Sí, de hecho, en algún momento, yo no me acuerdo quién fue, hubo uno de estos autores conocidos de historietas, había marcas que estaba el dibujo de todos los personajes, Perfecto, muy bien. ¿no? Como que englobaron en un registro todos los personajes. Creo que era Isidorito Ah, ok, ok. o, Dios. o Paturuzú, Bueno, Paturuzú, creo que fue en la época de Paturuzú. hemos conversado con Laura Chaval y ha sido no solamente interesante, sino fascinante meternos. En el caso del Eternauta hemos un poco recorrido el expediente. La verdad, Laura, ha sido un lujo conversar contigo. Te agradecemos desde Masterlaw muchísimo que te hayas abierto a compartir esta historia con nosotros, que ha sido una historia, imagino yo, larga y agotadora, pero bueno, con la satisfacción final de que hoy es un éxito rotundo a nivel nacional y a nivel mundial, así que el esfuerzo creo que valió la pena, hoy se está pagando. Laura Chaval, gracias por tu tiempo y bueno, quedan las puertas abiertas para que algún día hagamos, no sé, alguna otra charlita, vinculado con este caso.